funciona así. Muchísimas gracias, Isabel, por organizar este seminario que teníamos tantas ganas de organizar, ¿no? Que era sobre la salud mental, sobre todo tras un año de pandemia dentro de APRI Salud. Para nosotros es un placer poder contar con los ponentes que tenemos ya aquí con nosotros, que superadas todas las pruebas técnicas funciona todo fenomenal. Perdonadme porque yo oigo gente que se suma y por eso voy un poco más despacio, ¿no? Bueno, en cualquier caso es un placer poder contar con María Dolores Gómez Castillo, vocal del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, Juan Carlos Cubeiro, presidente de Europa de About My Brain Institute, dos grandes expertos para hablar de psicología y salud mental, cómo estamos después de un año de pandemia y, como decía Isabel, se va a sumar dentro de un rato el presidente del Colegio de Médicos de Madrid para dar su punto de vista, ¿no? Para los que no conocéis a APRI y el grupo de APRI Salud, el grupo, bueno, pues APRI es la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales. Todos los que nos dedicamos a las relaciones institucionales o al lobby, la gran mayoría formamos parte de APRI, una asociación, bueno, pues donde juntamos nuestros intereses y defendemos los intereses de las empresas, de nuestros clientes y de las asociaciones que en sí representamos. Hace 2 años vimos la necesidad y el interés de crear un grupo de salud, que no de sanidad, como digo siempre, y mis compañeros de grupo están cansados de oírme, porque el concepto salud implicaba ser mucho más amplio que el de sanidad. No solo hablamos de gestión, de farmacia, de hospitales, sino que nos hemos afrontado este año de pandemia, que se ha pasado ya, haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es la colaboración público-privada, velar por resolver las barreras que tienen las administraciones públicas y dar acceso a empresas, a personas jurídicas, personas individuales para conseguir cosas, ¿no? Y lo hemos visto con sesiones muy interesantes desde la creación del hospital de IFEMA, la llegada de mascarillas y EPIs, las vacunas, sesiones monográficas como es esta, que teníamos muchas ganas de hacer de la salud mental, ¿no? ¿Cómo estamos un año después? Pues nuestros ponentes nos lo van a decir mucho mejor que yo, pero sin duda estamos todos tocados. El consumo de ansiolíticos ha subido muy preocupantemente. Tenemos problemas de sueño, tenemos problemas de conciliación, en los que la gran mayoría que somos animales sociales nos hemos encontrado 3 meses cerrados forzosamente en casa, más un año en el cual todos hemos tenido que redecorar nuestra vida. Y invitamos a todos los que nos están oyendo a que participen en las sesiones de APRI Salud, en este caso, porque seguimos con todos los que formamos parte del grupo creando calendario de actividades de interés, como es este seminario sobre salud mental, donde nos hablarán de las cifras, de los retos, de las consecuencias y sobre todo de lo que hay que hacer para estar bien, para liderar y para hacer lo que nosotros sabemos hacer mejor, que es nuestro trabajo en materia institucional, en este caso en salud, ¿no? Para mayo ya tenemos calendarios previstos, así que seguimos. Yo os dejo en las mejores manos, que son las de Isabel en este caso, y solo puedo dar las gracias a los dos ponentes por haber querido participar en nuestra sesión y que quedáis emplazados, invitados a otras muchas. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Adriana, por presentar todo esto y gracias también a los ponentes y a todos los que están siguiendo la sesión. Como ya os ha comentado la situación, Adriana, voy a pasar a presentaros directamente a los ponentes. Un poco un resumen de sus currículos, que son larguísimos y enormes. Creo que hemos acertado trayendo a 3 expertos que nos van a fijar claramente lo que está pasando. María Dolores Gómez Castillo es vocal del Consejo General de Colegios de Psicólogos de España y también está en la Alianza por el Estado de Bienestar. Es doctora en psicología, psicóloga especialista en psicología clínica, coordinadora de la Unidad de Trastornos del Comportamiento Alimentario, Servicio de Salud Mental del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, es tutora del programa de especialización en psicología clínica, es profesora asociada en la en la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha. Juan Carlos Cubeiro es presidente de Europe About My Brain Institute y está dedicado al neuroliderazgo para la transformación cultural.
Ha trabajado como consultor durante los últimos 33 años para cientos de empresas, incluyendo más del 80% de Fortune 500. Es socio de Idea Business, es director de Estrategia e Innovación de Talento, es presidente de honor de la Asociación Española de Coaching, es coach estratégico para CEOs en España, ha sido conferenciante en Shanghái, Bali, Chicago, México y un montón de sitios más. Es creador de conceptos como talentismo o digiticidio. Es consejero del Instituto Human Age, la primera plataforma de empleabilidad de España. Es decir, que lo sabe todo sobre todos estos temas que ahora queremos tratar con él. Entonces, Manuel Martínez Sellés, que se incorporará dentro de unos minutos, es el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid desde hace unos meses. Es catedrático de Medicina de la Universidad Europea de Madrid, jefe de sección de cuidados cardiológicos agudos del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Es profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid y presidente electo de la Sociedad Española de Infecciones Cardiovasculares. Así que todas estas cosas son estos tres ponentes que tenemos. Si os parece, vamos a empezar con la intervención de María Dolores, que nos va a contar cómo el Consejo General de Psicólogos estaba ya al tanto de todo esto, que nos empieza a preocupar ahora, pero que ellos están al tanto de todo esto desde el principio de la epidemia. Así que adelante, cuando quieras. Ya está. Okay. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a intentar un poco resumir brevemente algo que es bastante complejo y bastante amplio y que nos enfrenta realmente a una situación anterior muy complicada, la actual que tampoco lo es fácil y la que viene que también es difícil. Entonces he intentado utilizar un poco este concepto contextual de temporalidad, que es el antes, el durante y el después de la pandemia, intentando hacer un resumen brevemente para intentar centrarnos un poco y aportaros algunos datos y algunas reflexiones que es nuestro día a día. Esta mañana, cuando estaba en el trabajo, me llamó la directora de un instituto de educación secundaria y me dijo que quería, era como una petición prácticamente como de socorro. Los niños estaban absolutamente durante este último tiempo angustiados y de tal manera que su angustia estaba generando crisis de ansiedad, que incluso ellos allí tenían las bolsas para la hiperventilación y también estaban encontrándose situaciones de autolesiones, del bajo rendimiento y dificultades un poco para el manejo de todas las situaciones, tanto por parte de los alumnos, que se había desbordado todo, como por parte de los profesores que no sabían cómo manejar. No siendo eso una situación anecdótica, sino que realmente el contexto que la directora de alguna manera estaba comunicándonos era que era algo que se estaba generalizando. Y por otra parte, los inspectores de educación y demás habían ido allí a los institutos y estaban un poco viendo qué perspectivas podían realizar en el futuro debido a la situación que se estaba atravesando. En el momento actual se han incrementado las consultas de psicología y las consultas de la atención en salud mental en un porcentaje altísimo, más del 138%, 150%, en la población en general y especialmente en la población adolescente, en la población joven, que realmente es una de las que más realmente nos debería de preocupar. Os voy a leer una cosa que quiero compartir con vosotros para que nos situemos en el día 16 de la cuarentena y el 9 de aislamiento. Y alguien decía lo siguiente, escribía en su diario de cuarentena. Una persona que está conmigo a mi lado en un momento determinado de la vida, ¿no? Dice, 16 días de cuarentena y el 9 de aislamiento en mi habitación. Llueve sin parar bastante, llueve mucho, tiene que llover, tiene que llover. Acabo de ver unos capítulos de una serie de policías, ya me voy a dormir. Mi perro ha terminado, llueve y llueve. Es bonito ver llover en esta manera. El 9º día de aislamiento en mi habitación y me encuentro mejor. Mantengo reuniones, estoy activa online todo el tiempo, hablo con mi familia, mis amistades, mis compañeros, mis hijos me cuidan. Desde luego, este día será especial. Espero que para esta fecha, cuando hayamos pasado estos días, estemos mejor y las cosas avancen. Esto es muy lento y muy difícil. Están empezando a acompañar a las personas que fallecen, que van a fallecer sus familiares en el hospital. Hay mucha gente muriendo. Esto es terrible. Hoy me costó el día.
Algunos no lo vieron. Por eso tenemos suerte de ver esta noche también. Mañana será otro día. Alguien escribió un diario de cuarentena de todas las emociones que iba teniendo a lo largo de los días. Y quizá esto nos contextualiza en la seriedad que tiene y las repercusiones que ha tenido la salud mental para nosotros. Me gustaría aclarar unos conceptos un poco para que podamos ver realmente en el antes, en el después y en el durante y en el después qué es lo que realmente nos ha ido sucediendo. No pasa, ¿no? Más. Dale, no. La Organización Mundial de la Salud, y tenemos que colocarnos un poco, es que realmente, ¿qué es la salud? Pues la salud es el estado físico, psicológico y social de nuestro estado de bienestar completo, no solo la ausencia de enfermedad. Es muy manida esta definición, pero es la definición. Por tanto, ¿qué es la salud mental? Pues en realidad nuestra salud mental está, tiene que estar la persona experimentando un estado de equilibrio entre todos sus aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. Y estos factores ambientales, biológicos y psicológicos tienen que estar en unión, en interrelación. Quizás desde lo subjetivo, en el último tiempo se han tenido muy en cuenta todos los factores de calidad de vida y autodeterminación. Es decir, aspectos que tienen que ver con la percepción que tengo yo en mi intimidad, con la expresión emocional, con mi capacidad de producir, con mi sensación de salud objetiva, lo que yo percibo. Y desde el punto de vista objetivo, el bienestar material, las relaciones interpersonales y cómo objetivamente se evalúa por parte de expertos o de los médicos lo que es mi salud. Nosotros ahora mismo lo que hemos visto es un crack en la salud mental. Realmente durante este tiempo hemos mantenido un contacto continuo con la población, por ejemplo, desde los colegios profesionales, desde el Consejo General de la Psicología, poniendo a iniciativa nuestra y con algunos apoyos del Ministerio puntualmente, teléfonos de atención a la población que pudieran ayudar en esos momentos críticos en una situación muy compleja que la población estaba atravesando. 21 colegios profesionales existen y también cada uno de ellos de manera organizativa, de modo, diríamos, de iniciativa propia, hemos puesto también teléfonos de atención permanente a la población. Más del 78% de las personas que han consultado lo han hecho por trastornos y problemas de ansiedad. Sobre todo, no tanto trastornos complejos de la ansiedad, sino estados que tienen que ver con la incertidumbre, con el miedo al futuro, con el miedo al contagio, con el miedo a contagiar y también con el duelo, sobre todo con las situaciones de la pérdida de los familiares y la pérdida de las personas cercanas y allegadas. Nosotros digo que, y hago resalto que hemos hecho de modo voluntario, diríamos voluntario, me refiero a iniciativa nuestra, ¿no? Porque realmente lo que vemos es que en este momento la población española, comparando, como veis, con informes últimos del número de psicólogos para atender las demandas de la población, en la población española tenemos uno de los números menores, de los porcentajes menores por cada 100.000 habitantes, contando con 5 psicólogos, no llega a 6 psicólogos, en algunos se ha hablado de 6, pero estamos en una ratio menor, comparado con algunos países que tienen hasta 54 psicólogos por cada 100.000 habitantes, con una media europea de 20 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Es decir, nosotros realmente la atención que la ciudadanía tiene desde el sistema público de salud, pues ahora mismo es una atención escasa. Por lo tanto, durante todo este tiempo que hemos estado viviendo de pandemia, también nos hemos encontrado que estos servicios de salud mental han estado cerrados, se han tenido que cerrar debido a que la hospitalización, todo el tema ha cambiado y que muchísimas personas han tenido que privarse de la atención que tenían, sobre todo personas vulnerables y sobre todo las personas que en ese momento entraban en una situación complicada, sobre todo por lo que estábamos viviendo, también no podían acceder rápidamente a esos problemas, a ser atendidos en ese problema de salud. Las intervenciones que nos hemos realizado, que han sido telefónicas, y con esto lo que quiero resaltar es que intervenciones precoces, inmediatas a las personas, lo que hacen es, la idea que se sustrae debajo es la prevención, sobre todo evitar que en situaciones anormales como la que hemos estado viviendo,
como ha sido esta pandemia, pues lógicamente las respuestas que tenemos las personas psicológicas son respuestas, diríamos, normales a situaciones anormales y que de lo que se trata es de que esas respuestas sean breves, rápidas en el tiempo y que se puedan resolver a través de intervenciones muy, muy cortas y muy concretas en el tiempo, sobre todo evitando la psicopatología de esa situación de respuesta que sería normal. El desastre natural realmente, y en estudios anteriores sí que ya está demostrado y está estudiado que realmente tiene un efecto muy importante en la población, y esos efectos de confinamiento y efectos que están relacionados con la propia pandemia en las medidas que se tienen que asumir duran tiempo. O sea, lo que han demostrado esos estudios previos, por ejemplo, en otras epidemias anteriores o trastornos o desastres anteriores naturales, pues han demostrado que realmente, sobre todo, aumentan diríamos, los jóvenes, ¿no? Repercute muy importantemente en ellos. El 30%, por ejemplo, de jóvenes han expresado síntomas de estrés postraumático. Ha habido problemas relacionados con el duelo, sobre todo por el número tan alto de fallecidos que existen en este tipo de situaciones, por no poder producirse los entierros ni los rituales que tienen que acompañar, y entonces los duelos que podrían ser duelos normales se convierten en duelos patológicos o anormales que pueden degenerar o derivar en una depresión. Aumenta por los momentos de confinamiento la violencia o las relaciones conflictivas intrafamiliares y aumenta la ansiedad y depresión, con el consiguiente aumento de consumo de psicofármacos. Por ejemplo, ya de entrada la población española, en muchísimas de las informaciones que hemos obtenido en el último tiempo, aparte de los estudios más de corte, diríamos, científico, pues hablan de que realmente existe un alto aumento del consumo de psicofármacos y que más de un 60% puede estar consumiendo psicofármacos, antidepresivos, benzodiazepinas, etcétera, etcétera, sobre todo por temas de trastorno del sueño, ansiedad y estados de tristeza, ¿no? Ahí os pongo una transparencia en la cual podéis ver cómo esto simplemente es una muestra, ¿no?, de la cantidad de información que ha habido en la prensa en el último tiempo sobre lo que es la salud mental. Es decir, haciendo hincapié desde que era una cuarta ola, de que España era uno de los países que más había empeorado la salud mental, de que los jóvenes, los sanitarios, que habían estado realmente olvidados diríamos, en que la administración realmente ejecute un plan realmente serio que pueda realmente dar respuesta a esta situación que realmente nos afecta, porque además la pandemia tiene las consecuencias que va a tener en el estado emocional es ahora, es posterior. Esto es como yo muchas veces lo explico como cuando estamos viviendo una situación de una enfermedad muy grave y tenemos incluso un desenlace fatal, y entonces los familiares estamos trabajando muchísimo, colaborando con nuestro paciente, con nuestro familiar, estamos luchando a tope y estamos, como dice la gente, muy enteros. Pero cuando la persona fallece o el tema se termina de acabar los cuidados, entonces muchas de las personas, de esos cuidadores, resulta que entonces es cuando empeoran. Esto es una situación similar, es decir, nosotros tendremos unas consecuencias ahora, en este momento posterior. Y en esos niveles altos de aumento de estrés, la OMS y otras organizaciones lo dicen claramente, el 1,3 de la población adulta va a expresar esos niveles de ansiedad, y de los jóvenes, y esta es una población que he hecho un apartado especial para que podamos detenernos un poco en ello, que es 1 de cada 2. Es decir, los problemas derivados de esta salud física que hemos tenido, el confinamiento, la dificultad de contacto social, los cambios de vida, los protocolos sanitarios, los problemas laborales, generan lo que también, diríamos que también se ha denominado la fatiga pandémica, con todas estas sensaciones y respuestas de la persona ante la incertidumbre, la indefensión, la inestabilidad, el duelo, sobre todo el tema del aislamiento en jóvenes y en niños. Según el CIS, el 6,4 acudió a un profesional de salud mental, teniendo en cuenta que muchas veces las personas no acuden a un profesional de salud mental por el estigma. Es decir, la gente cree que puede hacerlo todo solo, que la gente, si consulta por aspectos que tienen que ver con su salud mental, siente que no es capaz, daña su autoestima, y entonces se genera ahí un círculo vicioso en el cual a veces se consulta menos. Y digo, se consulta menos porque consultando poco, brevemente y de modo puntual podemos realmente prevenir que después haya aumentos de trastornos de ansiedad como depresión, ansiedad,
sobre todo, es muy importante que sepamos que las mujeres, en todos los estudios que se han estado haciendo en el último tiempo, nos hablan de que es más del 50% de mujeres son las que realmente tienen más problemas de salud mental, son las que más han consultado también durante este último tiempo, tanto en los teléfonos como ahora mismo ya en los servicios de salud mental. ¿Sí? Tenemos que ir un poco, vale, sigo. Concluyendo. Voy. Pásamelo, esto no puedo pasar. Bien, los medios de comunicación, y me gustaría hacer un apartado importante como un hincapié, sobre información, inseguridad, a veces gratuidad en la información y precariedad en el análisis, lo que hace es que la gente tenga realmente no pueda procesar de modo cognitivo y de modo afectivo todo lo que la información que se está dando. Y realmente nosotros, como veis, sí que me gustaría que miraseis que a veces las intervenciones pueden ser de tipo telefónico, programas específicos con residencia de mayores. Hemos trabajado sobre todo con profesionales sanitarios y también es muy importante las intervenciones psicológicas, sobre todo informales. Las situaciones de la pandemia, contexto vital, salud psicológica y todos los cambios laborales que está teniendo, sobre todo en la población que se va a quedar en desempleo y también en poblaciones como, por ejemplo, las escuelas, ¿no? Las escuelas se han cerrado y los niños, para vivir y para funcionar y un desarrollo realmente armónico desde el punto de vista emocional y psicológico, necesita el contacto social y necesita la relación con los otros. Es realmente donde el ser humano se desarrolla en sus primeros momentos de vida, donde es en relación con el otro y sobre todo en los espacios de socialización. Sí que me gustaría de alguna manera pensar que trasladaros que la salud mental es un tema transversal. No solamente es un tema que tengamos que decir que les pasa a algunas personas. Desde el concepto inicial que hablábamos, que era la salud biopsicosocial, los aspectos psicológicos, igual que los biológicos, igual que los sociales, es una línea transversal y es un eje que marca nuestra existencia, en la cual desde 0 a 10 podemos encontrarnos en momentos de bienestar absoluto o momentos de malestar o en una media en la cual podamos realizar un equilibrio. Entonces, sí que me gustaría que pudiéramos pensar que las intervenciones tenemos que desarrollar y la sociedad sea desde el punto de vista público, reforzando los sistemas, desde el punto de vista privado, que pueda apoyar también a esta refuerzo de los sistemas y de la atención sobre todo por una cosa muy importante, el gasto en salud mental. Y sobre todo cuando el gasto económico es un gasto muy alto. Realmente la inversión en salud mental mejoraría bajas laborales y el coste que tiene, problemas de discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y en estudios, que ya también sería interesantísimo poder hablar, está evaluándose realmente el gasto que hay entre gasto farmacéutico debido al consumo, a veces indiscriminado, de fármacos, al tema de bajas laborales y todo lo consecuencia para lo laboral y para el proceso económico y, sobre todo, para la vida de las personas en todos sus ámbitos. Dejaros simplemente al final con esta frase de Lancet, que habla sobre que quizá la herencia que nos puede dar y el legado que la COVID nos puede dejar es realmente realizar un contrato que nos permita realmente evolucionar. Si lo podéis leer y si no os invito a que lo reflexionéis, sobre todo porque el tema de mujer y problemas económicos, y la pandemia va a dejar un gran problema económico y también las mujeres dentro de ese sistema, los jóvenes dentro de ello, vamos a tener que realmente tener un reto muy importante para poder ayudar a que ese eje transversal que es la salud mental mejore el funcionamiento de todos estos grupos sociales y de nuestra sociedad en general. Os dejo este dibujo que ha sido premiado en nuestro colegio, aquí en Castilla-La Mancha, con Carla, de 10 años, que vio al final el arco iris cuando por fin podía hablar con sus abuelos a través de las nuevas tecnologías que le permitieron poder estar en contacto en el aislamiento de esta niña de 10 años. Muchas cosas podríamos hablar. Muchísimas gracias. Y bueno, he ido rápido porque el tema es apasionante y muy necesario. Muchas gracias, María Dolores, por todos los datos y por la presentación. Un 138% de consultas más. Son datos realmente apabullantes. Vamos a pasar ahora la palabra a Juan Carlos Cubeiro, que nos va a contar cuál es la repercusión más desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de los departamentos de recursos humanos, que lógicamente esto ha debido ser también un tsunami y habrán tenido consecuencias también importantes.
Hola Isabel, bueno, muchas gracias por hacerme participar. A ti, Adriana, me ha encantado la presentación de María Dolores y ojalá esta niña, Carla, ya pueda estar con sus abuelos porque estén vacunados y haya pasado buena parte de la pesadilla. Yo voy a tratar de utilizar apenas 10 minutos porque si no, no vamos a tener tiempo para el debate, si os parece, y simplemente 10 reflexiones, no desde el Departamento de Recursos Humanos, porque yo creo que la mayor parte de las veces, y lo sabéis bien desde APRISalud, lo que hacen es reaccionar y lo que hay que hacer es proaccionar, no más que otros. Primero, la relación que yo creo que debería ser importante en este debate sobre mente y cerebro. Es decir, en esta pandemia estamos muy acostumbrados a reaccionar, los políticos, los sanitarios, los ciudadanos en general, que deberíamos ser más de iniciativa y por lo tanto ya sabéis, el cerebro es un órgano fascinante, pero la mente es un constructo, es algo que utilizamos. Deberíamos, desde el liderazgo, que es mi posición, y sobre todo desde el autoliderazgo, reforzar el sistema inmune, tanto en tener un propósito, fluir en torno a un reto, que antes hablaba María Dolores de retos personales, retos organizativos, como lógicamente practicar pues, ejercicio físico en la medida que se pueda, el contacto humano del que hablaba ella, la alimentación sana, etc. Primera idea, deberíamos reforzar el sistema inmune, como hizo en marzo de 2020, por ejemplo, el gobierno de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, como hemos hecho mucho menos en Europa, en Occidente, que básicamente lo que hemos hecho es un papelón. Tenemos un serio problema de salud mental, que sería el segundo punto. El dato del 138% de crecimiento en consultas es muy relevante al respecto. Y la encuesta de CIS, al final es una encuesta, es decir, no siempre sabemos si los ciudadanos están siendo en cuanto a sus propios problemas de salud mental, es decir, los trastornos de sueño, como os estaba diciendo ahora. Entonces es un tema que tenemos que agarrar el toro por los cuernos, como se decía antes en el argot taurino. Y luego hay un tercer punto, que es de cambio y de transformación. El cambio nos viene de fuera, la transformación de las organizaciones, la transformación de las personas viene de dentro, y además de lo que María Dolores estaba señalando, que por supuesto el confinamiento, que por supuesto el tema de los colegios, aunque creo que los niños, al hablar de buenas noticias, nos han dado un enorme ejemplo de adaptarse, estar en positivo, tratar de jugar en lo posible, quejarse poco, pero estamos ante una cuádruple crisis. Una crisis sanitaria, por supuesto, con más de 100.000 muertos en nuestro país, según las estadísticas más fiables, una crisis medioambiental que nos llevará a otras crisis en el futuro, y por ejemplo Bill Gates nos está hablando de ello, una crisis económica que ya es muy seria y evidentemente genera problemas de salud mental, ese desempleo, esa ansiedad, esa falta de certidumbre, y una crisis social que también la estaba poniendo de manifiesto María Dolores en personas de un estatus económico social alto y bajo, en una proporción del triple en términos de salud mental de las personas que desgraciadamente tienen un entorno más humilde respecto a las más privilegiadas, el triple de dificultades. Eso nos lleva a un cuarto punto, que es la relación entre el liderazgo y el desarrollo. El liderazgo parece un lujo, parece pues algo, bueno, etéreo, intangible, y es absolutamente determinante en las organizaciones y en la sociedad para la salud mental. Cuando hablamos de liderazgo, de neuroliderazgo, de liderazgo que pasa por la neurociencia, básicamente estamos hablando de que las personas, las líderes, los líderes, seamos inspiradores, seamos integradores en los equipos, seamos personas imaginativas y utilicemos la intuición. Estas 4 P's de las que nos suele hablar Silvia Damiano, la fundadora del Instituto About My Brain. Y esto nos lleva al quinto punto. Está demostrado en las organizaciones de la sociedad, lo estamos viendo con los políticos, porque el marcar un reto, algo emocionalmente positivo, ayuda a generar menor ansiedad y, por supuesto, menor aburrimiento, a generar mayor flow, como diría Csikszentmihalyi, mayor fluidez. Por lo tanto, primero de los 4 retos de liderazgo para mejorar en términos de salud mental, ser mucho más inspiradores y tener líderes mucho más inspiradores en las organizaciones. Y esto va más allá de la comunicación, que es condición necesaria y, repito, tiene que ir al reto, un reto positivo. Por ejemplo, estamos pensando en las ayudas europeas, en los 140.000 millones, como un maná, como una dádiva, como una ayuda para psicólogos médicos y para todos, y no en un reto país, que sería muchísimo más importante. Unirnos todos con el espíritu de la concordia o de la transición, ¿no? El segundo elemento, la segunda I, que es el liderazgo integrador, como dicen en las escuelas de fútbol, contra el miedo el equipo. Es decir, hay muchísima menos
ansiedad, tristeza, depresión, y si no me corriges, doctora, cuando trabajamos en equipo, de verdad. La unidad mínima de liderazgo es el tándem, sea la pareja, sea un colaborador directo, sea alguien que nos digamos, complementa, el quinteto o hacer un equipo a todos los niveles. Somos un país, desgraciadamente, muy individualista y tenemos un reto de integración, lo vemos en la política, lo vemos en las organizaciones, lo vemos en todo. Vamos al siguiente punto, que es el de la decía inspiración e integración, la imaginación. Ya decía Albert Einstein que la imaginación es más importante que el conocimiento en momentos de crisis. Esta es una crisis muy seria y normalmente es la pescadilla que se muerde la cola de un bloqueo por cuando no hay salud mental, no se nos ocurren soluciones imaginativas. Las verdaderas líderes, los líderes, lo estamos viendo en el caso de Taiwán, mencionaba Nueva Zelanda, los países nórdicos, son muy imaginativos al respecto. Lo has comentado tú, María Dolores, tenemos apenas 5,13 psicólogos por cada 100.000 habitantes, que es la cuarta parte de la media europea y que es la 10ª parte de los países nórdicos. Que si invierten en esto es por algo, porque buscan soluciones imaginativas, incluso anticipatorias, a que el tema sea demasiado grave. Y voy a los 3 últimos. La intuición, el cerebro humano, como sabéis, utiliza, recibe 11 millones de bits de información de gigas por segundo y, sin embargo, solo utilizamos 40 de tipo consciente. Por lo tanto, el intuitivo es realmente muy importante para la salud. Muchas veces no pensamos sobre ello. Y luego, bueno, básicamente los 2 aspectos finales es, igual que tenemos un problema de salud. ¿Dónde quedamos, mamá? De salud, porque somos el país de la calidad de vida. Perdona, pero se oye algo de fondo. Sí, no sé quién. Sí, por favor, apagad los micrófonos. Abiertos, sí. Mercedes, Óscar, por favor, gente que tenga encendido el micrófono. Y que tenga niños maravillosos que hacen ruidos. Bueno, algunos tienen niños maravillosos y no se oyen. Bueno, 2 cosas finales. Os decía, igual que somos el país de la calidad de vida, pero no el país de la sanidad, y tenemos que mejorar mucho al respecto, no somos el país de la calidad directiva. Deberíamos estar entre los 15 primeros países, dado nuestro tamaño, nuestro PIB, económicamente hablando, somos el país 43. Por lo tanto, tenemos que mejorar radicalmente, igual que en psicólogos por cada 100.000 habitantes, también en líderes. Y el último punto es que esto se mide, países desarrollados, About My Brain lo hacemos en muchos países del mundo, desde Australia hasta Estados Unidos, medir el liderazgo y desarrollar esa capacidad, y con esto acabo, de ser inspiradores, integradores, imaginativos e intuitivos. Las buenas noticias son que tenemos mucho que hacer, mucho, y de ahí os felicito por la labor de APRISalud. Las no tan buenas, que no estamos tan cerca de otros países europeos, sino, digamos, de los nórdicos, que, por cierto, son líderes en bienestar y en felicidad, no lo olvidemos, y tenemos por eso mucho que hacer para acercarnos a ellos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Tendremos que aprender a ser líderes inspiradores, creativos, intuitivos y un montón de cosas. Vamos a dar la palabra a Manuel Martínez Sellés. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me podéis permitir compartir pantalla, por favor? Sí, supongo que... No deberías tener problemas, presidente. No sé si puedes. Ahora ya puedo. Antes fenomenal. Agradecerte desde APRISalud el esfuerzo de que te hayas incorporado a la sesión y es un placer. Y además contábamos al principio, bueno, pues tu labor renovada en el Colegio de Médicos de Madrid. Así que enhorabuena y muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Yo también, como decía Juan Carlos, voy a intentar ser breve porque creo que muchas veces luego es más enriquecedor el debate, ¿no? Y yo voy a dar unas pinceladas, de algunas de ellas seguro que repito cosas que se han dicho de todo el tema de la salud mental después del COVID, ¿no? Es cierto que la sintomatología psiquiátrica que está causando esta infección, pues que puede aparecer y lógicamente nosotros lo que estamos viendo es que puede aparecer también de forma tardía y también persiste, y de hecho yo he tenido la oportunidad de verlo en algunos de mis compañeros que han tenido pues una infección grave y que luego pues ya meses después de ello pues siguen con síntomas del ámbito psicológico o psiquiátrico, ¿no? No está muy claro el por qué sucede eso, ¿no? Sí se ha visto que la enfermedad produce una gran inflamación
Y en otras enfermedades, sobre todo otras enfermedades infecciosas que producen también un estado inflamatorio, se ha visto que luego este estado inflamatorio pues, desencadena cuadros depresivos, ¿no? No significa que eso sea la única explicación. De hecho, se ha visto que también el coronavirus tiene cierta afinidad por las células nerviosas y por lo tanto también puede ser que esta contaminación o esta infección de las células nerviosas acabe también teniendo relación con síntomas del ámbito psiquiátrico o psicológico. Además, también lógicamente, el hecho de tener una enfermedad grave pues deja un impacto psicológico. Y a todo esto se añade, como se ha comentado, pues que también el confinamiento, el aislamiento, pues puede potenciar todo esto. De hecho, nosotros estamos viendo que el confinamiento tiene una parte positiva. A mí me invitaron hace poco a escribir un artículo sobre esto, un poco esperando que yo solo defendiera el confinamiento, porque es verdad que si nos ceñimos a los aspectos biológicos de la infección, pues lógicamente si estamos confinados, si hay menos contactos, pues se reduce la infección, nos permite ganar tiempo a que más porcentaje de la población esté vacunado, ¿no? Pero hay también un aspecto negativo del confinamiento, no solo a nivel psíquico, sino también incluso a nivel físico. Esto se está viendo en personas mayores que después de haber estado mucho tiempo confinadas, pues también tienen un aumento en parámetros de fragilidad, pues el hecho de moverse menos, etcétera. Aparte de, y no voy a entrar en eso, que ya se ha hablado un poquito antes, pues todas las consecuencias económicas que puede tener. Este daño del confinamiento es particularmente importante en algunos tramos de la población, sobre todo en personas de edad avanzada, en personas que viven solas, en personas, como se ha dicho antes, me ha gustado mucho este dibujo de la nieta que hablaba con sus abuelos. Esto es importante para los nietos, pero probablemente sea más importante para los abuelos, ¿no? Yo esto lo estoy viviendo con mis padres, que este año todavía no han visto a sus nietos y lógicamente, pues lo están llevando muy mal, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hemos visto con otras infecciones y también con unos coronavirus que sin ser igual a este, pues tiene algunas similares, ¿no? En las epidemias, dos últimas epidemias que hubo de coronavirus, una que fue la del síndrome respiratorio agudo grave en países del sudeste asiático y otra, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, lo que se vio es que en ambos casos hubo unas secuelas psiquiátricas importantes. Y de hecho, hasta un tercio de los pacientes, que es una cifra enorme, presentaban algún tipo de sintomatología, tanto ansiosa como depresiva, ya un año después de la infección. Es decir, esto de verdad son síntomas que se van a mantener en el tiempo. Y de hecho, incluso en el caso del SARS, se ha descrito un síndrome crónico pues que mantenían los pacientes síntomas como mialgias, astenia, pues todo el tema de insomnio, depresión, bastante tiempo después del episodio, muy similar de hecho al síndrome de fatiga crónica, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que hemos visto ya en este momento con la pandemia de COVID-19? Lo primero, el hecho de tener la infección aumenta, incluso más que duplica, el riesgo de tener una enfermedad psiquiátrica. A los pocos días de la infección, pues ya los 3 meses siguientes, los pacientes que han pasado la infección tienen más del doble de riesgo de padecer de una enfermedad psiquiátrica. ¿Cuáles son los trastornos psiquiátricos más frecuentes? Ansiedad, depresión, alteraciones del sueño y fatiga. Pero se han descrito muchos otros. Los problemas de concentración o atención. Esto empieza a ser bastante serio y hay muchas personas que han pasado la infección por coronavirus y que posteriormente están teniendo estos problemas. También problemas de memoria, la habilidad emocional, lenguaje verborreico, euforia, irritabilidad y también un síndrome muy parecido a lo que se ha descrito del síndrome de estrés postraumático. Ahora bien, la buena noticia es que la gran mayoría de pacientes que tienen la infección, pasados unos meses, no tienen ninguna patología psiquiátrica, algunos importantes, es decir, que tampoco, yo creo que es bueno que seamos conscientes de esto, pero tampoco hay que ser alarmistas, es decir, yo creo que probablemente lo que tenemos que hacer son intervenciones para el tratar y el conseguir que cada vez menos personas tengan secuelas en el ámbito psicológico psiquiátrico, pero sabiendo que la mayoría de los que hemos pasado la infección, pues no las tenemos, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el caso de los sanitarios? Pues en el caso de los sanitarios se une, además del hecho de que muchos de ellos han pasado la infección, solo en Madrid han muerto más de 70 médicos por la infección y muchos la han pasado, algunos de forma grave. Y una de las cosas que llama la atención, y de hecho cuando mi compañero
el doctor José Eugenio Guerrero recogió el premio Princesa de Asturias en nombre de todos los sanitarios, una de las cosas que él alertaba es pues, que todo este desaliento, cansancio, lágrimas, miedo, pues lógicamente esto acaba teniendo unas repercusiones a posteriori. Es decir, en el caso de los médicos, de los sanitarios, se une tanto el hecho de que algunos han pasado infecciones graves, pero también el hecho de que situaciones muy duras, muy difíciles que se han vivido y que todavía se están viviendo en los hospitales, lógicamente pueden hacer mella entre los sanitarios, entre los médicos, ¿no? Recientemente la Organización Médica Colegiada hizo una encuesta para ver la repercusión que ha tenido la infección por COVID entre los médicos y es sorprendente ver que hasta 1/3 de los médicos se ha llegado incluso a dejar la profesión, ¿no? Y bueno, esto yo creo que nos da un poco la idea de hasta qué punto necesitamos una atención específica a muchos de nuestros compañeros, ¿no? Por concluir con 3 conclusiones así de mensajes de llevar para casa, pues probablemente vamos a tener una pandemia de trastornos mentales desencadenada por la pandemia de coronavirus y yo creo que como sociedad nos debemos preparar a ello. Los trastornos psiquiátricos que se están viendo con más frecuencia son estos 4, ansiedad, depresión, alteraciones de sueño y fatiga, y que además los médicos y también otros profesionales sanitarios tenemos el riesgo añadido de las situaciones que estamos viviendo en nuestros centros de trabajo. Muchas gracias y con esto dejo de compartir la presentación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Súper interesante. Los que quieran hacer alguna pregunta la pueden hacer a través del chat. Yo quería preguntarles, hace unas semanas, hace relativamente poco tiempo, el presidente del Gobierno y la ministra de Sanidad dijeron que se iba a replantear una nueva estrategia de salud mental, que se iba a dotar con 2,5 millones de euros. Creo que está pendiente de la aprobación del Consejo de Estado, pero no sé si esto se ha tratado con ustedes, si tienen alguna indicación de cómo se debería hacer o si es urgente. Si queréis, digo algo. Sí, claro, por supuesto. Adelante. Existe una estrategia de salud mental, ¿no? Ya existe una estrategia a nivel del Ministerio y luego cada comunidad autónoma tiene su propia estrategia. Tenemos una estrategia de hasta el 2025, creo, ¿no? O sea, cada 4 años aproximadamente y se priorizan ciertos aspectos. Por ejemplo, uno de ellos importantísimo durante el tiempo último ha sido la prevención del suicidio, ¿no? Como tema central de la estrategia, la prevención y la intervención general, ¿no? Claro, esto nos ha dado una vuelta completamente a todo. De esas estrategias, que siempre están, esas estrategias, y anual, cada 4 años aproximadamente se van desarrollando, esto ha dado un giro, ¿no? Un giro porque la mayoría, pues muchas veces no se desarrollan en su totalidad, como por ejemplo con los datos que hemos visto. Por ejemplo, 5,3 psicólogos por cada 100.000 habitantes, pues de alguna manera lo que sería la cuantificación, o psiquiatras, ¿no? O enfermería de salud mental, u otros profesionales, porque en salud mental trabajamos con multidisciplinariedad. Entonces, los ratios son pequeños, porque si nosotros somos 5,3, los psiquiatras pueden ser, no sé si son 6,5 o 7, pero tampoco hay un número que sea excesivamente grande, ¿no? Entonces, muchas veces todas estas estrategias, de alguna manera, dejan de estar avaladas por la dotación económica, por la contratación de recursos humanos y por una planificación que sea mucho más ajustada a la realidad, ¿no? Entonces, de momento, nosotros en las organizaciones que estamos o en nuestros dispositivos, pues no sabemos nada y normalmente con nosotros ellos hagan su planificación desde los de administración y normalmente pues a veces podemos decir algo, opinar o se nos puede consultar, pero en general ya serán las comunidades autónomas las que tienen que hacer de alguna manera la puesta en marcha de ello, ¿no? Por ejemplo, consideramos que la atención primaria, ¿no? Estamos dentro del tema atención primaria, la atención de psicología en atención primaria de modo preventivo, intervención inmediata a la población,
intervención en los trastornos mentales comunes, los trastornos de ansiedad, depresión, que no llegan a ser graves y que están como, sobre todo también las manifestaciones psicosomáticas, los trastornos del sueño, los conflictos, ¿no?, de la vida cotidiana, que también desarrollan situaciones importantes de estrés, pues con intervenciones cortas, puntuales, inmediatas, pues serían, y además hay estudios en esa línea y experiencias en el pasado que realmente pues indican que disminuirían muchísimo pues el consumo de psicofármacos, que en nuestra población es altísimo, que el 60 o más % de las consultas que se hacen en centros de atención primaria a la población pues tienen consultas que están relacionadas con causas psíquicas y que muchas veces se medicalizan y o se derivan a los dispositivos especializados, ¿no?, de consultas hospitalarias en los servicios de salud mental. Si lo atendiéramos ahí, esa es una de la lucha más importante, el refuerzo y el inicio de la atención psicológica y el apoyo en la salud mental en los sistemas primarios de la salud, haciendo que se descolapsen los sistemas, diríamos, de la parte hospitalaria para realmente tratar los problemas que fuesen más graves y poderles dar más atención. Ahora mismo hay una lista de espera que varía, pero estamos en listas de espera de, por ejemplo, podemos hablar a veces variando, hay medias, pero estamos hablando que ahora mismo tenemos en 4 meses o 5 meses de lista de espera que luego en infantil y también infanto-juvenil y en adultos, pero que luego cuando uno en ese número y ese volumen, cuando tiene que hacer una revisión siguiente, podemos pasarnos, y esta mañana lo estábamos hablando de la vida real, pasamos a mes y medio. O sea, a mes y medio, en algunas consultas en adultos a lo mejor, y en infanto-juvenil, pues estamos hablando de 2 meses, desde que la veo a la persona por primera vez hasta que la veo en un segundo momento. Esto tiene lógicamente, hace que la intervención psicológica no se produzca con calidad, no se produzca como se necesita y que, lógicamente, pues, hay que darle una atención, se medicalice. Pero, por otra parte, también se vaya a urgencias. Las urgencias en infanto-juvenil están aumentando muchísimo. O sea, debemos de pensar mucho en esto. ¿Qué está representando que los niños ahora mismo de 12 años o 13 años hay un porcentaje de aumentos en la consulta en urgencias con intentos autolíticos o bien conducta suicida o bien ideación suicida, que realmente es un cuestionamiento a nuestro sistema, a la intervención que hacemos y a nuestro estado social en el momento actual. O sea, esto es una realidad, lo estamos viviendo en lo que estamos metidos dentro del mundo de la salud mental. Los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes, hay un repunte inmenso que se ha producido durante el confinamiento, es decir, que existe una utilización dentro del confinamiento de medios audiovisuales, aplicaciones, etcétera, etcétera, acerca del ejercicio físico o ciertos youtubers, influencers y tal, que están realmente nuestros jóvenes siguiéndolos, que están produciendo un aumento que además es estadísticamente significativo. O sea, es decir, que tenemos una población adolescente que es el futuro de nuestra sociedad, que tenemos que cuidar bastante y que tenemos que dar un servicio sanitario psicológico, salud mental, pues importantísimo para prevenir lo que está sucediendo. Y ahora está pasando. Es decir, ahora está saliendo todo aquello que ha estado contenido, donde los niños se han tenido que portar muy bien, ha tenido que intentar resolver los problemas y no dar más de los que teníamos, pero realmente están produciéndose cuestiones que nos hacen, esos millones de euros deben de estar bien asignados y sobre todo en una atención de la cercanía. Nosotros abogamos porque haya una cercanía, una prevención, una intervención precoz y una educación en la población. O sea, una coordinación con los servicios educativos, con los servicios sociales. O sea, es un trabajo en red muy importantísimo que debería de ahí ir estos planes estratégicos, escuchando un poco tanto a los profesionales como a la población. Gracias, Dolores. Precisamente hay una pregunta también respecto a fondo. Paloma Barco. Ya que estamos ante profesionales de las relaciones institucionales, vamos a ser claros, porque yo entiendo que hay mucha gente, sobre todo en el ámbito de la política, que nunca ha gestionado nada o casi nada, pero 2 millones de euros a repartir no es una estrategia. En línea con lo que estaba diciendo María. Por eso he dicho la cifra, sí. Eso no es una estrategia, eso es asignación de recursos. Una estrategia es, estamos en una situación grave que está denunciando tanto la vocal del Colegio de Psicólogos, María Dolores, como ha dicho Manuel, del Colegio de Médicos,
Esta es la situación a 1 año o a 3 años, no más allá de allí, a la que queremos llegar. Es lo que hoy en día Ariana Mazzucato, que es la persona que más sabe de economía, de la administración pública, de Estado emprendedor, llama Mission Economy, es decir, una economía de misiones, y si queremos mejorar la salud mental de los españoles, especialmente de los jóvenes, hay que hacer determinadas cosas. En la colaboración público-privada, no solo pública. Dar 2 millones de euros es miseria para todo lo que hay que hacer. Y repito, eso no es una estrategia. Si un ámbito, me da igual local, autonómico o nacional, que no sabe lo que es un cuadro de mando integral, que no sabe lo que es un diseño estratégico, que no sabe lo que es un proceso que lleva desde el liderazgo a los resultados, pues es que estamos confundiendo una estrategia, repito, con la asignación de recursos. Y desde API y salud especialmente, tenemos que denunciar eso, tenéis que denunciar eso. Eso no es una estrategia. Sí, hay otra pregunta. De hecho, Isabel, perdona que intervenga. Paloma, por favor, no sé si quieres hacer esta pregunta o una reflexión en directo. Ha habido un grupo de mujeres este último mes que ha solicitado que hubiera una asignación mayor en materias de salud de los famosos fondos Next Generation de la Unión Europea. Como bien dice Juan Carlos, yo que he estado en el otro lado de la mesa sentada en el gobierno, y tenemos un experto en fondos también en el grupo, ¿no? Ahí el debate tenemos el que es experto en que llegarán y los veremos, y entre que yo no me creo que lleguen, y entonces tenemos un apasionante debate en el propio grupo. Los que nos dedicamos a las relaciones institucionales apelamos a esto, y esto es lo que hemos hecho este último año, ¿no? Trabajar en pro de saltarnos las barreras que existen, acercar a personas, acercar a la salud a las administraciones públicas, porque no puede ser, pero eso necesita, como bien decíais, el compromiso de todos nosotros, ¿no? Y vosotros, sobre todo los que habéis estado al pie del cañón, la farmacia, el médico, el enfermero, el psicólogo, y los que tenéis en vuestro día a día las historias clínicas de tantas y tantas personas, y que no hablamos, que esos también son los que a mí me preocupan, de los que no hemos ido a ningún centro a decir que nos pase nada, que somos el resto. Es decir, hay muchísima gente que estamos sufriendo muchas cosas, pero que no hemos ido ni a un centro de salud, ni a un médico, ni a nuestro jefe le hemos dicho lo que nos pasa, ¿no? Entonces, esa es otra realidad que no se está contabilizando. Pero Paloma, no sé si estás conectada, luego después de que hable el presidente, haces tú la reflexión también de esto que lo has llevado tú. Manuel, adelante. No, solo quería comentar que hay mucha gente que no ha ido a un centro de salud porque es imposible. O sea, absolutamente. Es imposible ir a un centro de salud, y es incluso difícil que te cojan el teléfono. Sí, cierto. Yo creo que una de las cosas que ha puesto de manifiesto la pandemia es la necesidad de reforzar la atención primaria, pero la necesidad de reforzarla a todos los niveles. A todos los niveles incluye también en este ámbito, yo no sé cuántos centros de atención primaria en Castilla-La Mancha, y en Madrid poquísimos, tienen atención psicológica. Y indudablemente esto que ya era una necesidad previa, ahora es una urgencia, y es efectivamente, si no conseguimos, y esto no se arregla poniendo parches, es decir, hace falta una inversión importante en atención primaria, y esto es lo que nosotros llevamos tiempo denunciando desde los colegios profesionales, y ojalá, pues efectivamente, sorprende que a la hora de asignar recursos, que son recursos específicos que tienen su origen en la pandemia, estos recursos no se vayan a destinar fundamentalmente a las consecuencias de la pandemia, ¿no? Porque aquí la administración, la obligación que tendría sería asignar una dotación importante, no una miseria como se ha dicho antes, para intentar resolver este problema, y que de verdad hay una atención primaria perdida, ¿no? Paloma, ¿quieres hablar tú? Sí, mira, bueno, soy Paloma Barja, precisamente lo que estabais... ¿Perdón? Dices tú tu pregunta, tenías ahí una pregunta pendiente. Sí, tenía la pregunta ahí, que bueno, que es ¿qué opinión os merece que de los primeros 70.000 millones de los fondos Next Generation que corresponden a España para los años 2021 a 2023, solamente de manera directa venga claramente definido en 1.069 millones, que es un 1,5%? En reformas y en inversiones para sanidad, teniendo en cuenta pues que lo que estamos hablando aquí, esto es clarísimamente una crisis por un motivo sanitario que está provocando muchísimo daño en la salud de ciudadanos. Ya no digo pacientes porque parece que no existe otra cosa, evidentemente también eso lo sabéis, pero hablo de ciudadanos que hasta ahora no eran pacientes de nada, ¿no? Bueno, estabas hablando, Manuel, del tema de la atención primaria dentro de esos 1.069 millones que a nosotras, porque yo en un momento dado fui la portavoz de este grupo al que se refiere Adriana, de mujeres
involucradas en la sanidad desde hace muchísimos años en distintos ámbitos, político, privado y público, perdón, pues sí, hay una parte que es para reforzar la atención primaria y comunitaria. Pero claro, es que 1.069 millones de 70.000 millones, insisto, es que no es nada, de nada, de nada. Entonces, no podemos dejar pasar una oportunidad como esta en la que hay que cubrir situaciones tan complicadas como las que estáis comentando. Yo os voy a decir, a mí, quien me conoce, soy una persona súper positiva, con una fuerza increíble. Pues después de 1 año y pico, debo reconocer que ya sí me está tocando. O sea, me está afectando y soy persona que he motivado a otra gente porque tengo mucha marcha, pero reconozco que yo sí ya estoy tocada, ¿no? Entonces, que solo sea, es que es un poco, se te hunde, ¿no? Se te hunde un poco el mundo. No podemos dejar pasar esto ni que volvamos a tener que depender tanto del exterior. Hay que traer aquí industria de productos sanitarios y medicamentos que generen un tejido empresarial, un tejido laboral que permita crecer y ser punta de lanza, ¿no? de investigación, etcétera, porque nos estabais diciendo también, ¿no? Bill Gates ya ha anunciado que vendrán otras como esta. Y entonces duele, sinceramente. Bueno, Paloma, bueno, sí, en 2 minutos, primero, efectivamente, 1.069 sobre 140.000 o 170.000 es una cosa escuálida. Lo que pasa es que este es un cambio de era del capitalismo al talentismo. O sea, el talento realmente es lo más importante. Por ejemplo, cuando dice no se atraen inversiones extranjeras a España, ya estamos digamos, en datos mínimos, no solo por la pandemia. Una de las cosas que ven las compañías cuando quieren invertir aquí es que somos los líderes europeos en fracaso escolar y en abandono escolar. Entonces, cuando tenemos tanto... ¿Y hay relación entre eso y salud mental? Por supuesto que sí. Entonces, no vamos a traer inversiones cuando somos un país con el desempleo juvenil por encima del 40%, cuando tenemos un mercado laboral súper rígido, cuando cuesta encontrar talento a pesar de los 6 millones hacia 8 de desempleados. Y esto no es ser negativo, es constatar la realidad, que es la que tenemos. Entonces, este jueguecito, perdóname que sea un poco irónico, pero son estas horas de la tarde, del maná europeo que nos va a resolver las cosas, ojalá en lugar de 1.000 fueran 16.000, pero esto no nos resuelve el asunto. Nos resuelve el asunto país desde la salud, y yo lo entiendo así por lo menos, la educación, además de la atención primaria, la educación para vivir más sanos, para vivir mejores, para tener un sistema inmune más fuerte, y luego todo lo demás, evidentemente, repito, que la calidad de vida sea también la calidad sanitaria. Con los datos duros que decís... ¡Hostias! ¡Puta mierda! Se nos sirve. Esto es los hackers, ¿no? Me imagino. Supongo. Los hackers de esta... Bien, que no están viendo... pero bueno, entonces, para concluir, ojalá, repito, tuviéramos un proyecto, y API tiene mucho que decir, API Salud especialmente, para mejorar la educación, la atención primaria y al final la salud, que es la consecuencia. Como decía antes María Dolores, que no es ausencia de enfermedad, que es bienestar, que es felicidad, que se anticipa a tener un problema de salud. Muchas gracias. Bueno, decir una cosa, la salud mental es olvidada. O sea, si la sanidad y esa cantidad de dinero que se aporta, pero independientemente que de ese dinero solamente quizá un 0, no sé cuánto, 0, no sé cuánto, va a ir dedicado a salud mental, no va a destinarse. O sea, es decir, yo un poco lo que nosotros reflexionamos es que, y los que hemos estado ahí metidos, hemos puesto en marcha todos, es una voluntad, es un trabajo profesional, por decir, vamos, por ejemplo, en el apoyo a profesionales sanitarios, que tenemos programas dentro de los hospitales, han sido hechos... Es decir, a iniciativa de los propios profesionales, en este caso psicólogos, por ejemplo, junto con los psiquiatras, y sobre todo porque es atención psicológica normal, ¿no? No es algo de enfermedad, es simplemente esa atención. No hay una planificación real que haga que una vez salido lo que ha sucedido, pudieran con la experiencia, que creo que esa es la riqueza, ¿no? De lo que realmente tú también, Juan Carlos, estabas hablando. O sea, lo que aprendes de lo que hemos hecho es una riqueza que hay que escuchar,
porque es una experiencia de primer lugar. Nosotros tenemos datos concretos de los profesionales que hablaba Manuel sobre en médicos, enfermería y auxiliares del programa que llevamos a cabo Cuidando al Cuidador, que realmente es datos de niveles altísimos de ansiedad en personas en la primera etapa fueron más una edad joven. Lo tengo aquí los datos, pero no por no buscarlo. Ahora una edad un poco mayor. Personal de enfermería y personal auxiliar, ¿no? Hay una dificultad, han tenido un sufrimiento y una carga enorme que han realmente necesitado atención y le hemos dado. Pero no hemos escuchado todavía eso para poder hacer realmente una planificación y un trabajo futuro para que la gente que tiene una riqueza formativa enorme no tenga que plantearse el 30 y tantos % que se lo quieren dejar. Bueno, sin duda, este es el foro en el cual los que nos dedicamos a las relaciones institucionales hemos venido analizando todo esto que ha pasado este último año y apelamos al compromiso de todas las sociedades y en este caso la sociedad médica, pero sobre todo de pacientes y de personas como nosotros que hemos pasado un año durísimo intentando hablar con las administraciones, intentando que abrieran las puertas, como digo, porque al final el reto de la relación institucional o del lobby es que te abran la puerta, hablar el mismo discurso y que te entiendan en el fondo, porque ese es el gran drama, que no hablamos de la misma línea de comunicación, ¿no? Pero apelamos siempre al compromiso social de todas las organizaciones, ¿no? Y en este grupo, a lo largo de este último año, probablemente hemos hecho cosas que ni siquiera nosotros pensábamos que éramos capaces de hacer, ¿no? Como dice Juan Carlos, hemos impulsado sesiones semanales, hemos tenido gente absolutamente top, nosotros mismos que conocemos la administración colaborado a acabar con barreras que existen, pero realmente, y estamos en época electoral en Madrid y quién sabe si en otoño en generales, apelamos en el momento de la necesidad del compromiso y del cambio por parte de todos, ¿no? Eso que decía Juan Carlos, ¿no? Al final, ejercer nuestro propio liderazgo, sabemos cuáles son el diagnóstico, ¿no? de este sistema. Yo recuerdo cuando estaba en política, incluso en 2008, 2009, 2010, se hablaba de la necesidad de la carrera de psiquiatría infantil, que no estaba todavía ni regulada, ni se la esperaba, y era ya la especialidad un reto necesario. Creemos, y desde aquí bueno, pues os pedimos un poco la colaboración, ¿no? ¿Qué hacer para esa nueva organización? ¿Qué poner? Porque aquí tenemos que poner todos de nuestra parte, ¿no? Estamos en un estado descentralizado autonómico, hay un sistema nacional de salud, hay que contar con una sanidad privada que se ha demostrado, por lo menos creo que todos estamos de acuerdo, como un gran apoyo cuando se la ha necesitado. Hay que buscar esa colaboración público-privada. ¿Y cómo veis vosotros que son, por un lado, las trabas administrativas puras y duras institucionales que como profesionales sanitarios os habéis encontrado? ¿Y qué tendría que cambiar en titulares para poder ayudar a todos? Vamos a hacer mayores, jóvenes, niños, mujeres, nosotros mismos, la mejora de la salud mental. Ahora que Madrid ha aparecido además como el reducto, ¿no? de un oasis que se ha quedado en medio de una regulación autonómica divergente en todas las comunidades, unas horas unos sitios, otras horas otros, restaurantes sí, restaurantes no. ¿Qué opináis y cómo veis el futuro? Bueno, yo desde luego, desde el Colegio de Médicos, lo que opinamos es que se debería dar a los profesionales más capacidad tanto de toma de decisiones como de gestión. Es decir, yo creo que el panorama que tenemos ahora es muy distinto al que teníamos hace año y medio y, sin embargo, las herramientas que tenemos son las mismas y esto es un error, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos un sistema más flexible y probablemente lo que necesitamos es un sistema que nos permita responder de forma más rápida a las demandas que han ido apareciendo. Y esto yo veo que es muy complicado, ¿no? Yo, de hecho, en los meses que llevo en el Colegio de Médicos he tenido varias reuniones con la consejería en este sentido. Es verdad que ahora también con el tema de las elecciones está todo más parado, pero probablemente sea mucho mejor que a la hora de tomar decisiones se tenga en cuenta la opinión de los profesionales. Y la sensación que yo tengo es que no se tiene en cuenta, ¿no? O sea, que muchas veces se están tomando decisiones por aspectos que también son importantes, seguro, ¿no? Pues económicos, políticos,
todo el tema del turismo, la hostelería y todo esto. Pero bueno, yo creo que dada la situación que tenemos, pues tendríamos que primar la salud de la población, ¿no? Y lo que veo con tristeza es que muchas veces esto no es así, ¿no? Bueno, yo parto de lo que acaba de decir Manuel, el final de primar la salud de la población, y yo creo que con dos vías. Primero, probablemente por los programas de la tele, estos de folclóricos, y por las series tipo Juego de Tronos, nos hemos acostumbrado a confrontar, pero cuando tenemos un problema común no hay que confrontar, hay que ir juntos en el problema. Entonces, con la administración pública, cualquier ámbito, local, autonómico, nacional, con APRI y con los colegios, psicólogos, médicos, no hay que confrontar, lo que hay que hacer es ir juntos a solucionar un problema en un ámbito y en un año y medio en el que, yo creo que Manuel está diciendo, de alguna manera los expertos se han depreciado. O sea, en lugar de contar con vosotras, con vosotros, pues nada, aquí ha tirado cada uno improvisando por la calle medio. Y la presión, y aquí apelo de nuevo a APRI Salud y a lo que tú decías, Adriana, con tu experiencia política, es que al final los políticos hacen caso a la presión de los ciudadanos. Entonces, lo que APRI tiene que hacer no es solamente con los gobernantes, es con la ciudadanía ser muy conscientes del grave problema de salud mental nacional que tenemos. Y a partir de ahí aumentar la presión sobre los políticos y se lo tomarán más en serio. Pero yo creo en primera derivada normalmente no ocurre cuando los ciudadanos, repito, cuando lo que llamamos sociedad civil ahora, de una manera un poco pomposa, pues al final se dan cuenta con los datos que habéis estado ofreciendo, Manuel, María Dolores, de lo grave que es esto, de la tendencia, tú lo decías, Manuel, ahora, lo que viene ahora en los próximos meses, porque las consecuencias van a ser duraderas, porque llevamos olas, llevamos cepas, ahora la cepa india, esto es absolutamente creativo, realmente, desgraciadamente, y entonces tenemos que poner el dedo en lo prioritario para la sociedad, y de la sociedad irán los políticos con sus encuestas a ver que esto es importante. Entonces, bueno, no sé si actuará mucho o poco, pues tenemos la clase que tenemos en toda Europa y en todo Occidente, pero creo que es la manera de hacerlo. Una bastante didáctica con quienes toman decisiones a nivel global. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Adriana San Clemente de la Federación Salud Mental de Madrid. Bueno, nosotros en nuestro caso sí que hemos hecho una serie de propuestas para las elecciones de la Comunidad de Madrid, o sea, sería más a nivel autonómico, aunque muchas no difieren de las que hacen nuestros compañeros de la Confederación Salud Mental España. Y bueno, sí que nos gustaría una preocupación y tener en cuenta también a los profesionales, por supuesto, y a las asociaciones de personas con problemas de salud mental y a sus familiares y bueno, pues un poco de conciencia de que todas las personas pues, somos susceptibles de tener problemas graves de salud mental, que la OMS ya dice que 1 de cada 4 vamos a tener problemas de salud mental, y buscar una atención más comunitaria, pues lo que hablábamos, prevención, infancia, juventud, tenerlo en cuenta también en educación, lucha contra el estigma, que estos días pues, se ha hablado bastante, pero bueno, seguimos viendo noticias de un esquizofrénico amenaza, tal, en fin, creo que nos queda mucho por avanzar y bueno, esperamos que también se tenga en cuenta tanto a los profesionales como pues, a la sociedad en general y buscar el apoyo también pues, de las familias, del entorno, de las comunidades, de los barrios, en las terapias de las personas. Sí. Bien, vamos a ir ya terminando. Si queréis dejar alguna idea final, porque habíamos hablado de que como tope terminaríamos ahora y cuarto. María Dolores, sí, querías comentar. Yo sí, en la línea un poco lo que decía es sí que remarcar que parece que vivimos en compartimentos estancos, donde uno tiene su discurso, su teoría de cómo debe de ser mejor. Y digo, desde, por ejemplo, la administración, a veces podemos llegar a algún punto en común, pero luego todo queda así como en ideas que hay, pero se escucha poco realmente a los profesionales, a los que estamos en el día a día, a los ciudadanos, no solamente los asociados, los que están asociados los que están funcionando por asociaciones y demás, sino la ciudadanía en general, que creo que hay como una fractura entre
cómo es percibido muchas veces la salud mental y la necesidad de atención psicológica concretamente, por ejemplo, y que la gente lo acepta, lo quiere, lo demanda y sin embargo muchas veces esa escucha no se produce y entonces parece que los políticos llevan otra cuestión, otra idea completamente diferente. Por ejemplo, nosotros creemos que debe de haber esa atención primaria reforzada en general y en particular en la atención a la salud mental y que eso es un reto y que eso es donde tenemos que apostar, de apostarlo directamente y tenemos que apostar por la integración también el espacio, igual que yo he pensado muchas veces, hemos hablado, donde se ponían las vacunas, por ejemplo, de los críos, cuando llegan a una determinada edad, suele ser en los colegios, que están todos juntos y que enseguida los vacunamos a todos. No se pasa, mis hijos le han hecho así, ¿no? Pues a veces la salud mental tiene que ser así también, en la educación, la educación desde el principio y la intervención dentro de lo social. O sea, no podemos hacer esas fracturas. O sea, como tú decías, todos somos susceptibles de tener un problema de 0 a 10, niveles distintos de problema. O sea, no es que es algo que le pasa a alguien, es algo que nos pasa a todos, igual que con constipado, igual que una gripe, igual que un cáncer. O sea, tenemos que saber que la salud es para todos y la salud mental. Eso es un reto. Es un reto importantísimo el tema de la atención de cercanía, de poder tener la atención inmediata, cercana, preventiva, detección precoz, o sea, educacional. Y eso tiene que estar en confluencia en red con otros dispositivos sociales, sanitarios, educativos. Pero es que esto de la pandemia lo ha cambiado todo. O sea, si no intervenimos en muchísimas de las problemáticas que se nos están dando ahora, vamos a tener un serio problema social. Mujeres y sectores vulnerables, el tema del desempleo, hemos visto anteriormente que las cifras las doblan en salud mental, esos determinantes sociales del desempleo. Es que esto va a venir ahora. O sea, entonces, o estamos espabilados un poquito a esta situación. Nosotros creemos que podemos juntos hacer cosas, pero estamos a disposición. Y nosotros a la vuestra, sin duda. Gracias a todos. Vemos conclusiones muy interesantes. Mayor número de psicólogos por cada 100.000 habitantes, más calidad directiva, un reto de país para los fondos que vienen, más atención a lo que dicen los sanitarios para tomar decisiones. En fin, hay muchísimos temas que han surgido y supongo que este tema, Adriana, seguro que nos da para hacer otra sesión similar. Así es, al final APRI Salud surgió porque veíamos esta necesidad y por lo que a nosotros respecta, nosotros estamos a vuestra disposición porque creemos, como digo, que nos tenemos que juntar todos para sentarnos en la misma silla de la misma mesa de la administración. Y antes de entrar en esta reunión hablaba con otros miembros de APRI y me extrañaba y comentaba una anécdota y con esto cerramos. Ayer di una formación a farmacéuticos, gente de 25 años farmacéuticos, que no había visto nunca un texto de la Constitución española en un estado de las autonomías y que teníamos 17 sistemas sanitarios con autonomía de gestión. Por lo tanto, ese, como bien decía Juan Carlos y habéis dicho todos, es el drama que tenemos, ¿no? Para curar la salud mental tenemos que tener claro cuál es el escenario y sentarnos todos juntos, ¿no? Y además, repito, la administración no habla el mismo discurso que hablamos vosotros, nosotros, ni mucho menos vosotros que sois los profesionales sanitarios, ¿no? O del empleo o del liderazgo. Entonces, hace falta el compromiso de todos por hablar el mismo lenguaje y por hacer entender a la administración pública, autonómica, local, nacional, los fondos europeos, que es lo que necesita la sociedad, en definitiva. Y para eso nosotros estamos a vuestra entera disposición. Y ha sido un placer contar con vosotros y teneros en esta sesión tan interesante. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buena tarde. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias.